Te habla Oscar. En nuestra región el problema de la pobreza es un mal crónico, a pesar de que a muchos países latinoamericanos les está yendo relativamente bien. Hay otros que no y tienen muchos problemas para sacar a su población de la pobreza. Los países más pobres de América Latina. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Número 9. República Dominicana. Este país es uno de los más ricos de la región latinoamericana. Sin embargo, a República Dominicana le persigue la sombra de la pobreza crónica, que es un ciclo en el cual sus ciudadanos no pueden salir del círculo de la pobreza, ya que no hay movilidad social de una clase a otra por las pocas oportunidades existentes. Esto es muy relacionado a las partes del país que son rurales o cerca de Haití, ya que en esas zonas es donde el desarrollo que ha obtenido la isla no llega. El gobierno de República Dominicana tampoco ha desarrollado políticas o programas que ayuden a estas personas a salir de la pobreza, por lo que muchas instancias internacionales han instado al gobierno dominicano a tomar acción. Sin embargo, estas peticiones han caído en oídos sordos, ya que el gobierno de República Dominicana ha implementado algunos programas de beneficio social. Sin embargo, han sido duramente criticados porque más bien son programas asistencialistas y clientelistas para ganar votos. La tasa de pobreza en República Dominicana, según el Banco Mundial, se eleva al 30.5% de la población, es decir, en República Dominicana hay 3.164.000 pobres. Número 8. Argentina. Este país sudamericano ha tenido un aumento de la pobreza en los últimos años. Incluso ha sido clasificado entre los países que peor han manejado el tema de la reducción de la pobreza. Es uno de los pocos países en el mundo que en vez de estar reduciendo la pobreza, la va aumentando año con año. Según expertos, la pobreza en Argentina está fuertemente relacionada con las crisis económicas que este país ha tenido. Esto se debe a que el Estado argentino siempre se ha caracterizado por ser un estado que da subsidios y ayudas económicas más allá de lo que debería, interviniendo en la economía. Solo para que nos hagamos una idea, en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina tenía subsidios para todo, para la energía, para el agua, para la gasolina, la electricidad, viviendas, etc. Esto hace que se maquille la pobreza, ya que la gente puede adquirir servicios y productos de una manera más asequible. Sin embargo, cuando la crisis argentina vino, el gobierno de Mauricio Macri tuvo que tomar medidas que cortaban severamente los subsidios y ayudas estatales, lo que hizo que inmediatamente millones de argentinos saltaran a la pobreza, ya que no podían costearse algunos servicios básicos. Esto, sumado a la gran inflación que está afectando a este país, hace una receta perfecta para que el aumento de la pobreza sea desproporcional. La tasa de la pobreza en Argentina, según el Banco Mundial, se eleva al 31.3% de la población. Es decir, en Argentina hay actualmente 14.101.000 pobres. Número 7. Nicaragua. Este es un país que iba en buen camino. Hace más de un año se hablaba que Nicaragua presentaba uno de los crecimientos económicos y creación de empleos más saludables de toda la región. Sin embargo, el contexto político de este país cambió en abril de 2018 cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a pedir la renuncia del gobierno de Daniel Ortega. El gobierno de Daniel Ortega, por su parte, respondió de una manera totalmente desproporcionada, reprimiendo y encarcelando a miles de manifestantes. Esto hizo que el país entrara en una crisis política, económica y social que no se había visto desde el regreso de la paz a este país, y eso también hizo que los indicadores de pobreza se dispararan en este país centroamericano. Sin embargo, Nicaragua ya tenía anteriormente un problema con la pobreza crónica, y esta situación solo ha venido a agravar el problema de la pobreza en Nicaragua. Miles han perdido sus empleos y empresas han cerrado y han salido huyendo de Nicaragua por la tensión de la situación, lo que ha hecho que miles recaigan en la situación de pobreza y otros miles estén en situación vulnerable que podían caer en pobreza. La tasa de pobreza en Nicaragua, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, se ha elevado a un 33.4% de la población, es decir, en Nicaragua hay 2.123.000 pobres.
Número 6. Bolivia. Este país ha tenido un problema de pobreza elevada por varias décadas. Sin embargo, Bolivia actualmente se encuentra en su nivel más bajo de pobreza de su historia. Esto ha podido ser una realidad gracias al crecimiento económico que Bolivia viene experimentando y el rápido crecimiento de la industria de los minerales e hidrocarburos, que son el principal detonante de la economía boliviana. Sin embargo, a pesar de todo esto, Bolivia tiene un gran problema con la pobreza, sobre todo en las regiones indígenas, donde los indicadores de pobreza se elevan y por mucho. Esto es debido a que la tasa de pobreza en Bolivia se concentra en su mayor parte en las comunidades indígenas debido a que se ha ignorado a estas comunidades por décadas y no ha habido grandes inversiones en las comunidades en cosas tan básicas como el agua, la electricidad o la sanidad. Es por esto mismo que la pobreza en Bolivia se eleva a un 36.4% de la población, es decir, en este país andino viven cerca de 4.160.000 pobres. Número 5. México. A pesar de ser la segunda economía más grande de América Latina, México tiene problemas de desigualdad y sobre todo en la calidad de los servicios básicos públicos prestados a la población. México es uno de los países que ha sido calificado entre los países con más problemas en el servicio básico de agua. También se ha encontrado que México es un país que vive con un constante déficit habitacional. Esto significa que las viviendas de este país son demasiado precarias. No solo eso, México también se encuentra en el mapa de los países que son considerados países con problemas para alimentar a su población. Esto ha llevado a que miles de mexicanos se emigren hacia otros países, en su gran mayoría hacia Estados Unidos. México tampoco ha logrado establecer programas o políticas que permitan reconocer el problema de la pobreza, estudiarlo y luego erradicarlo. Esto afecta a gran parte de la población que sufre de las consecuencias de la pobreza, por eso México es considerado un país muy desigual. La tasa de la pobreza en México es de 43.6% según el Banco Mundial, es decir, en México viven cerca de 54.905.000 pobres. Número 4. Guatemala. Guatemala ha sido un país que no ha logrado bajar su tasa de pobreza desde hace décadas. Esto es por muchas cosas. Entre una de ellas es que la gran parte de la economía de este país está clasificada como una economía informal, es decir, una economía que se basa en el mercado negro, por falta de oportunidades de trabajo. A pesar que según cifras del gobierno guatemalteco, el desempleo solo se encuentra en un 2.4%, una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, cerca del 70% de la población trabaja en el sector informal y en el subempleo. Esto obviamente trae un problema grandísimo para el gobierno de este país, que es la bajísima recaudación fiscal que el gobierno guatemalteco tiene y por lo tanto no se pueden desarrollar programas bien estructurados para sacar a millones de la pobreza. Además de que el trabajo informal disminuye los ingresos de la población. Guatemala también sufre, según instancias internacionales, de pobreza crónica en cerca del 80% de la población indígena, y la población indígena se estima que es un 40% de la población total del país, lo que hace la tasa de pobreza aún más difícil de erradicar. Guatemala también es uno de los países con más hambre en América Latina y también uno de los países con mayor desnutrición infantil. La tasa de pobreza en Guatemala es de un 59.3%, es decir, en este país viven cerca de 10.445.000 pobres. Número 3. Honduras. Este país ha tenido problemas de pobreza desde hace décadas y esto ha sido uno de los pocos países que ha aumentado la tasa de pobreza durante los últimos años. Honduras ha sido un país que se ha venido clasificando por instancias internacionales como un país con un profundo problema de pobreza crónica y pobreza extrema. A este país un sinnúmero de organizaciones internacionales le han intentado ayudar para cambiar esta realidad, pero nada parece funcionar. Honduras de igual manera ha tenido gobiernos diferentes que han tratado de poner en marcha programas asistencialistas para sacar a millones de la pobreza. Sin embargo, Honduras es considerado uno de los países más corruptos de todo el continente, por lo que esta ayuda prometida por el gobierno en un 90% de las veces no llega a quien debe llegar al final. Esto muestra la bajeza de su clase política al robarse los recursos que asignan para este tipo de programas o ayudas asistenciales. No solo eso, al ser un país tan pobre se ha vuelto un país muy violento y propenso a la aparición de
pandillas, tanto así que ha sido considerado entre los más peligrosos del mundo. Hay que sumarle a todo esto que ese país ha sido destruido ya varias veces por diferentes desastres naturales como huracanes que han dejado millones de damnificados y personas sin hogar, y el gobierno nunca hace nada por los afectados. Todo esto junto hace que miles de hondureños salgan literalmente huyendo de su país en busca de una mejor vida. La tasa de pobreza en Honduras se eleva a un escandaloso 61.9%, es decir, en este país centroamericano actualmente viven cerca de 5.939.000 pobres. Número 2. Haití. Esta pequeña parte de la isla de la Española es un país que ha caído en total desgracia. Haití ha sido en los últimos años conocido como uno de los países más pobres de todo el mundo. Esto es causado por muchas cosas, entre ellas el mal manejo del dinero público por parte de los políticos haitianos, pero los desastres naturales como el terremoto de Haití de 2010 y el huracán que azotó este país en 2016 han aumentado drásticamente la pobreza y la pobreza extrema. Además que desde 2016 ha habido un brote de cólera en este país, causando tragedias. Según las Naciones Unidas, en Haití existe una tasa de desempleo que se eleva a una escandalosa cifra del 50%. También en Haití, menos del 50% de hogares tiene acceso a agua potable. Cerca de 2 millones de haitianos viven en una situación de pobreza extrema, es decir, que viven con menos de $1 al día. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, ha dicho que en Haití cerca de 100.000 niños sufren de desnutrición aguda crónica. Todo esto como muestra de la profunda pobreza que se vive en este país. La tasa de pobreza en Haití, según diferentes fuentes, se eleva a la cifra del 75.6% de pobreza, es decir que en este país caribeño existen 8.503.000 pobres. Número 1. Venezuela. Actualmente Venezuela es el país más pobre de toda América Latina y de todo el continente. Este es un país que ha colapsado totalmente, tanto en lo político como en lo económico como en lo social. Venezuela tuvo más de 1.000.000% de inflación en el año 2018 y se espera que para el 2019 haya una inflación del 10 millones%. Según el Fondo Monetario Internacional, la devaluación masiva de su moneda ha hecho que los ahorros de los venezolanos se haya desaparecido totalmente y hace que el dinero en efectivo que ronda en las calles de Venezuela no tenga valor alguno. Esto afecta especialmente a la gente de bajos ingresos. Debido a esta profunda crisis económica es que millones de venezolanos han caído en la total pobreza. Según las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, ha dicho que la hambruna en Venezuela se ha triplicado en los últimos años y también se ha aumentado de sobremanera las muertes relacionadas con el hambre, especialmente en niños, y es esto mismo que empuja a millones de venezolanos, por lo menos 5 millones de venezolanos hasta el 2019, que se han ido huyendo de su país a países como Colombia, Perú, Ecuador, etc. En los últimos años, la tasa de pobreza en Venezuela se ha elevado hasta un 87% según la encuesta nacional sobre condiciones de vida de Venezuela. Es decir, en Venezuela hay 24.418.000 pobres. Recuerda que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.